3, 2. Amable asistencia, señoras y señores, bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos por iniciar con esta presentación, motivo por el cual agradecer a todos los asistentes que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Les damos la más cálida bienvenida a este recinto, a nuestro histórico Instituto Juárez, en este auditorio. En este renovado auditorio, licenciado Manuel Sánchez Mármol. A partir de estos momentos, solicitar a todos los presentes que amablemente nos acompañan, sean tan amables de aplicar teléfonos celulares en modalidad de silencio, en modalidad de vibración para el desarrollo de esta presentación. Amables amigos, comunidad universitaria, comunidad literaria, gracias que amablemente nos acompañen en esta tarde. Para cerrar con broche de oro las actividades de la edición 2025 de este encuentro de literatura y traducción, José Carlos Becerra, Habla la Palabra. Es la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural, quienes se honran en darles la más cordial bienvenida a esta presentación de la obra literaria Noche Callada. Dar paso a la presentación de quienes amablemente nos acompañan el día de hoy, integrando nuestro presidio. Participan en su calidad de presentadores amablemente a través vía remota desde Lima, Perú, destacado escritor latinoamericano. Damos la bienvenida desde esta ciudad capital de Villahermosa al maestro Harold Alba Viale. Muchas gracias por la presentación. Es un honor acompañarlos en este encuentro de literatura José Carlos Becerra, sobre todo porque se trata de Tabasco, que es una tierra a la que yo he aprendido a querer como si fuera mi tierra. Tengo los mejores recuerdos de Villahermosa. Tengo amigos a quienes retorno siempre. Los amigos se mudan de territorio físico al territorio del corazón. Y creo que estamos acá por eso. Mi saludo especial para el rector Guillermo Narváez Osorio, el rector de la Cultura. Mi saludo a todos ustedes, a las autoridades aquí, ahí presentes, a Claudia Osorio, por supuesto, que es la culpable de esta congregación. Ella es la que nos convoca para hablar sobre su segundo libro, Noche Callada. Hoy es 27, pero es un día especial porque hace apenas 2 días, Rosario Castellanos, la gran poeta mexicana, cumplía 100 años y yo quisiera empezar mi disertación recordando unos versos del poema Nostalgia de la gran Rosario Castellanos. Ahora estoy de regreso. Gracias, Llevé maestro. lo que la ola. En unos momentos más lo invitaremos a su intervención para continuar con la presentación de quienes amablemente compartirán esta mesa de presentación. Destacada promotora cultural, escritora, quien hoy amablemente participa y nos acompaña en esta tarde es la maestra Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Maestra, bienvenida. Escritor, poeta y promotor cultural, hoy director de difusión cultural de nuestra máxima casa de estudios. Damos la bienvenida al maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell. En la penumbra suave de la noche callada, nuestra autora despliega su palabra encantada, tejiendo sueños en versos, susurros en la piel, un viaje íntimo y profundo que nos envuelve en su laurel. Bajo el manto estrellado, la literatura se hace alma y en cada línea escrita el silencio se desarma. Así, en esta tarde, su voz se vuelve faro, iluminando el misterio del mundo raro. Es la pluma su arma de inspiración, la que presenta en la velada esta poética edición. Sea usted bienvenida, maestra Claudia Osorio. Con gusto, amable asistencia, hacer mención de las personalidades de nuestra máxima casa de estudios, familiares y amigos que hoy nos honran con su participación en esta presentación. Agradecer la
que nos acompañen en esta tarde los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno y dar la bienvenida a su presidente, maestra Rocío del Carmen Hernández Hernández. Con gusto dar la bienvenida a quien preside el Patronato Universitario, médico veterinario zootecnista José Ulises Medina Reynés. Señor secretario de los Servicios Administrativos de nuestra institución, el maestro Alejandrino Bastar Cordero. Señor secretario de Finanzas, nos acompaña el maestro Miguel Armando Vélez Telles. Secretaria particular de Rectoría, la maestra Yeridia Orueta Méndez. Y el reiterado agradecimiento a los familiares, a los amigos, a la comunidad universitaria y comunidad literaria que hoy amablemente nos acompañan para esta presentación. Amable asistencia, señoras y señores, daremos lectura a las respectivas semblanzas de quien hoy intervienen en esta presentación literaria y posteriormente cederemos el uso de la voz para la dinámica de esta presentación. El primero de ellos, los saludamos con muchísimo gusto, de Piura, Perú, escritor, editor y analista político, director de Editorial Suma, preside la organización del Festival Internacional Primavera Poética y la Fundación Iberoamericana para las Artes. En el año 2021, el excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, en España, lo declara huésped distinguido. Es miembro del Consejo Internacional de la Fundación Vicente Huidobro. Es el maestro Harold Alba. Originaria de nuestra ciudad capital, comunicóloga de profesión, tiene una amplia trayectoria de más de 4 décadas como declamadora, promotora cultural, compositora e intérprete. Actualmente preside el Foro Artístico y Cultural de Tabasco. Desde hace más de 20 años es capacitadora en oratoria, discurso y medios a embajadoras de la Feria Tabasco. Como intérprete y declamadora, ha participado en decenas de eventos locales y nacionales, destacando entre ellos el Festival Cultural Ceiba en nuestra ciudad, el Festival Huamanitas de Oaxaca, los festejos del Bicentenario en Guanajuato, el Tianguis Turístico de Acapulco y Cancún, la Exposición del Chocolate en Nuevo León, Festival del Chocolate Tabasco, Festival del Queso. Se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, en el Teatro de la Danza y el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en la Ciudad de México, entre otros. Forma parte de la Cofradía Bohemia, grupo integrado por músicos y artistas locales y de Voces del Edén. Entre otros reconocimientos, se ha distinguido el Águila de la Calidad y el prestigio como la mejor locutora de Tabasco, el premio Grandes Mujeres del diario Tabasco Hoy, el reconocimiento del Ayuntamiento de Centro por su aportación a la cultura, y en junio pasado el Colegio de Bachilleres de Tabasco le otorga la medalla al mérito licenciado Benito Juárez García por su trayectoria y contribución a la educación artística. Es la maestra Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Cultiva la poesía, la narrativa y el ensayo, ingeniero industrial químico por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Ha obtenido diversos premios estatales de literatura en rubros como el cuento, la poesía y el ensayo. Entre sus obras, tiene publicado el volumen de Aforismos, ¿Dónde está el paraíso?, del año 1989. Circaria, una poesía después de Pellicer, Gorostiza y Becerra, de 1998. Las Ordalías del Verbo, en el año 2007, entre muchas obras más. Es profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, institución en la que también se desempeña como director de difusión cultural y extensión. Es el maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Y en el día de hoy nos presenta esta obra literaria, Noche Callada.
licenciada en Ciencias de la Educación por nuestra máxima casa de estudios, maestra en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto de Estudios Universitarios, doctora en Educación por la Universidad Maya de Chiapas, actualmente coordinadora administrativa de la Dirección de Difusión Cultural. Ha sido organizadora de diferentes eventos culturales como ferias de libros, entrega de premios y reconocimientos a grandes personajes del ámbito cultural, político, deportivo y empresarial. Ha sido docente de las licenciaturas en Administración, Mercadotecnia y del taller de lectura y redacción. Gestora cultural, ha publicado diversas obras literarias como es Carlos Pellicer Cámara, poeta y educador, Los Poemarios, Los Poemas del Diván, Suma Perú en el año 2024, Noche Callada en esta edición de 2025, miembro de la organización del Festival Internacional Primavera Poética. Noche Callada nos comparte, es el segundo poemario con hermosos pasajes de poemas eróticos, pero también de remembranzas y desencuentros. Busca respuestas a las angustias, miedos, certezas del universo femenino, sin dejar de lado el ámbito familiar. Este es un libro de amor y resiliencia. Señoras y señores, nos disponemos a ceder el uso de la voz al primero de nuestros presentadores. Es la voz para el maestro Harold Alba. Maestro, bienvenido, adelante. Muchas gracias por la presentación. Es un honor acompañarlos esta noche, estar allí con ustedes, con Claudia, con el maestro Miguel Ángel, con la maestra Claudia Cecilia. Saludar nuevamente al rector, al licenciado Guillermo Narváez Osorio, a cada uno de los presentes. Gracias por acompañar a Claudia. Siempre es una alegría llegar con un libro y que ese libro sea abrazado por las personas que nos quieren. Creo que cuando un libro nace y las primeras personas que acuden a ver ese nacimiento son las personas que uno quiere, entonces ese libro llega, como quien dice, de pie. Y el segundo libro de Claudio Osorio, por supuesto, es un libro que llega de pie. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a Claudia por permitirme ser el culpable de dos alumbramientos. Primero publicamos Los Poemas del Diván el año pasado, que fue su primer libro de poemas, y este año publicamos a inicios Noche Callada, que es su segundo libro, en el que demuestra a todas luces que la poesía con ella es algo que va muy en serio. Claudia no está jugando, y eso es algo que a nosotros nos conmueve y nos compromete a continuar caminando firmemente para que su poesía se afirme y la confirma ella como la poeta mexicana que es y que necesitamos leerla en otras partes. Hace 2 días se celebraba el nacimiento de Rosario Castellanos, la gran poeta mexicana, y pienso en ella porque cuando leo a Claudia Osorio es inevitable pensar en la poética de Rosario Castellanos. Yo quiero empezar con estos primeros versos y voy a terminar con el final de este poema de Castellanos, que dice lo siguiente: estoy ahora de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva: sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Claudio Osorio, cuando publica Noche Callada, a mí me da la sensación de que le responde a estos versos de Rosario Castellanos, al silencio. ¿Qué es la noche callada si no es el silencio que nos atrapa a todos? Y es importante ubicar también a Claudio Osorio en el contexto de la poesía mexicana. México le ha dado grandes poetas al idioma español. Entonces es una gran responsabilidad pretender ser escritora en México, pensando en nombres como por ejemplo Elsa Cross, Janet Clarion, la muy querida Coral Bracho, Mariana Enríquez, la poeta Blanca Luz Pulido, Estrella del Valle, Mónica Nepote, Rocío Cerón, Dulce Chan, que estuvo hace poco en la Feria del Libro de Tabasco, Andrea Rivas, la poeta de Puebla, Elisa Díaz Castelo, que ganó el premio Aguascalientes, y Oliver Opesa, por citar a una de las más jóvenes. Pero además es también necesario pensar en lo que Tabasco le ha dado a la poesía. O sea, si ya ser poeta en México es una gran responsabilidad,
ser poeta en Tabasco es otra grave responsabilidad, ¿no? Pensando en escritores como Carlos Pellicer, José Gorostiza, José Carlos Becerra, de los más cercanos de pronto Francisco Magaña, Níger Madrigal, y de los más jóvenes Audomaro Hidalgo y Álvaro Solís. En esa esfera de poetas es que surge la presencia de Claudio Osorio, y surge bien. Y surge bien porque cuando Claudia se nos presenta como poeta con los poemas del diván, ella en primer lugar nos muestra a una mujer preocupada no solamente por compartir sus emociones, porque finalmente la poesía es eso, una herramienta para comunicar. ¿Para comunicar qué? Para comunicar nuestras emociones. Pero Claudia no solo estaba preocupada en este primer libro por comunicar sus emociones, su mayor preocupación era comunicarlas, pero comunicarlas bien. Entonces nos entrega un libro de versos breves, poemas cortos, poemas con una contención deslumbrante que ya nos daba, o mejor dicho, generaba una expectativa de que lo que venía o lo que vendría después iba a ser algo que nos iba a sorprender gratamente. Cuando Claudia empieza a enviarme los poemas de Noche Callada, los poemas que conforman el segundo libro que hoy estamos presentando, a mí particularmente me conmovió y me alegró, porque yo me alegro cuando mis amigos poetas escriben y escriben bien. Entonces, ¿quién me demostró Claudio Osorio con los poemas de Noche Callada? Que ya había pasado esa primera dimensión o ese primer rango de la tipología del discurso poético en el que se desarrollan las emociones para involucrar otros elementos. Entonces, Claudia empieza escribiendo poemas como por ejemplo el Sin Preguntas, poemas al padre, poemas al amor furtivo, poemas a esos momentos que llegan como citas, poemas que se escriben necesariamente desde el corazón, a ciegas, porque yo siempre digo que es imposible escribir un poema de amor con los ojos abiertos, los poemas de amor hay que escribirlos con los ojos cerrados, y Claudia cuando escribe poemas de amor escribe a ciegas. No hay otra forma de escribir o de describir el amor. Pero, retomo, ella pasa de la dimensión emocional a la dimensión creativa. Es decir, pasa del plano primigenio, que es la sensibilidad, que es la emoción, que es la conmoción, que es el perturbarse anímicamente, para aterrizar con otros elementos. Entonces ya interviene la imaginación. Claudio Osorio deja de ser la poeta de la emoción para constituirse en la poeta que a sus emociones las viste de imaginación. Entonces, cuando ella escribe, ya no dice, por ejemplo, lo que sucederá en nosotros será un susurro en el aire. Ella dice en el viento callado. O sea, al viento, por tomar un ejemplo, le da una característica humana, ¿no? Le da el famoso animismo, que es lo que se conoce como figura literaria. Será susurrante en el viento callado. O sea, ya le da otras características a elementos de la naturaleza que son muy humanos. ¿Por qué? Porque Claudia entendió y porque aprendió además escribiendo que tenía que pasar del discurso emotivo al discurso creativo, al discurso de la imaginación. Pero no solamente se queda allí, ella acude a otro rango que también es fundamental y que es valioso decirlo. Claudia escribe con emoción, escribe creativamente, apelando a su imaginación, pero además Claudio Osorio acude al pensamiento, acude a la razón. Es decir, si bien escribe al amor a ciegas, porque no hay otra forma de escribirle el amor que no sea a ciegas, pero interviene su razón. Es decir, procesa esta creatividad con el pensamiento, la aterriza con la razón, la viste de imaginación, pero no le quita la espontaneidad de lo emotivo. O sea, la emoción está allí. ¿Y qué resultado tenemos gracias a eso? Eh, Aterriza a esa gran pista que todos los poetas necesitamos para poder sostener nuestro discurso. Aterriza a un lenguaje. Es decir, la cuarta dimensión
o el cuarto elemento de esta tipología del discurso poético, que es el lenguaje. ¿Cuál es el soporte que un poeta tiene para poder manifestarse? Su lenguaje. ¿Qué va a ser diferente a su lenguaje? Cómo utilice los elementos de su imaginación. ¿Qué va a ser diferente a estos elementos de su imaginación? Que aquel proceso racional se dé gracias a las lecturas que ella supo procesar, que las hizo suyas y que las aborda o las comparte con naturalidad. Es decir, se siente una poeta honesta, una poeta sin impostaciones. Y cuando un poeta escribe sin impostar, entonces ese poeta nos está entregando su voz genuina. Noche Callada es eso, es la voz genuina de una mujer que pasó de la emoción a la imaginación, al pensamiento, para aterrizar en un lenguaje que la ubica como una poeta a la que tenemos que leer si queremos entender el proceso de la literatura que se está escribiendo ahora en Villahermosa, en Tabasco y por consiguiente en México. Por eso quise empezar mencionando la gran literatura que tiene México, apelando al centenario de esta gran poeta que es Rosario Castellanos, que es faro para muchos de nosotros, porque Claudio Osorio está en esa línea. Es una poeta que si bien le escribe al amor, que pueden ser los hombres Camó que llegaron con distintos rostros, porque el amor finalmente es uno solo, Claudia le escribe a eso, le escribe al amor. Pero además, y quienes la conocemos y quienes han leído sus libros, se darán cuenta que también hay una sensibilidad social que no escapa a su poesía. Claudia es una mujer generosa, solidaria, es alguien que está preocupada por sus amigos, pendiente de que todo se haga bien. Y esto lo digo confesión de parte porque he tenido el honor y el privilegio de hacer equipo con Claudio Osorio, tanto en Tabasco como en Perú con la Primavera Poética, y es una persona que está preocupada siempre por dar el paso, o sea, mientras que el resto está pensando en lo que va a suceder mañana, Claudia está pensando en lo que se tiene que hacer pasado mañana. O sea, lo de mañana ya está en su registro y ella lo tiene claro. Hay que pensar en lo que se tiene que hacer pasado mañana. Ya no pensar en los escritores que llegan, sino cómo vamos a despedirlos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso también se siente en su poesía. Por eso es que está la preocupación por los hijos, por el padre de sus hijos, por el papá, ¿no? Por su padre. Hay poemas dedicados a personas que son de su entorno familiar, de ese primer anillo de confianza, que la muestra como una mujer preocupada por su prójimo, ¿no? Por su próximo. ¿Qué es el prójimo? El prójimo es el más próximo. Claudia se preocupa por esos más próximos. Y eso es hermoso porque en poesía, tanto en Perú como en México y en otros países de Latinoamérica, durante las últimas décadas, daba la sensación como que los poetas se habían aislado en sus cuevas de lenguaje y se habían olvidado un poco del colectivo. Los poetas que están escribiendo ahora, en el que está incluida Claudio Osorio, están preocupados por el colectivo. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque luego de sobrevivir a una pandemia, la literatura da cuenta de que sus poetas están preocupados por lo que le sucede al otro. Entonces, eso nos da la esperanza de que los años que vienen van a ser años en el que el ser humano va a poder vivir por lo menos mejor, porque la preocupación inmediata por los prójimos es puntual y es tangible. En el caso de Noche Callada se siente cuando uno lee los poemas con esa sensibilidad social, con esa solidaridad, con esa humanidad muy propia de Claudia, y ya traspasa el texto literario. Y cuando digo texto literario, nuevamente me quiero detener en esto porque es importante también confesarles que en el proceso de escritura de Noche Callada, Claudia, a mí como su editor, le enviaba los textos todos los días y se preocupaba por corregir el texto un día, 2 días, 3 días, hasta que ya sentía de que el texto no tenía ripios o no tenía adjetivos de más, porque ya era un texto al que ella podía afirmar
como un texto digno para compartirse. Entonces, es importante por eso también decir que Claudio Osorio es una poeta que se ha preocupado por aprender los recursos que se necesitan para poder construir un texto poético. Claudia escribe, a veces da la sensación como que si fueran poemas en verso clásico por la musicalidad, y Claudia aprendió y sabe lo que es el verso clásico, pero además en el verso libre aprendió a construir textos utilizando muy bien las figuras literarias, ¿no? Las figuras de construcción, las figuras de sintaxis, las metáforas, las metonimias, las anáforas, los símiles, y uno se da cuenta porque cuando la lee, el proceso que uno tiene como lector frente a lo que Claudia comparte es algo que hace que nos sintamos muy cercanos a lo que ella quiere transmitir. Y Claudia, gracias a este ejercicio, aprendió a transmitir bien. A mí como editor me queda felicitarla por este ejercicio de escritura que la ubica entre las voces más promisorias que hay ahora en Tabasco. Insisto, para mí es un orgullo no solamente saberme su amigo, sino su editor y alguien con quien estamos haciendo permanentemente equipo por el bienestar de la cultura y de la literatura. Yo le agradezco al ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell por acompañarla. Con el ingeniero hemos tenido largos diálogos sobre lo que significa hacer cultura en nuestros países, y verlo al costado de Claudia me da la certeza y la confirmación de que es un hombre que no solamente está preocupado por promover la gran literatura que se escribe en América Latina, sino también preocupado por promover a la poeta que tiene a su costado y que está ahí en casa, en el Instituto Juárez, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y que ahora nos está compartiendo este hermoso libro que, como decía el famoso filósofo fenomenalista Karl Jasper, tiene los tres elementos para poder considerarlo una obra de arte. Es un libro que cuando uno se acerca nos genera admiración, sorpresa, pero además es un libro que nos hace dudar, porque hay que dudar siempre de lo que leemos, porque la duda es el inicio o el punto de partida de casi todo el conocimiento. Pero además tiene ese tercer elemento al que se refería Jasper. Es un libro que nos estremece. Y solo cuando un libro estremece, podemos considerarlo una obra de arte. Entonces, Claudia, gracias por enseñarnos a admirar tu poesía, por permitirnos dudar desde la poesía para intentar conocimiento, y gracias por estremecernos, por perturbarnos con esa noche callada, con esa noche que tú le has dado cuerpo, y que, como diría Rosario Castellanos al final del poema que empecé leyendo, heme aquí suspirando como el que ama y se acuerda y está lejos, pero está allí. Muchas gracias. Ah, ya. La verdad es que coincido plenamente en algo, y es en el cúmulo de sentimientos y lo que Claudia ha podido hacer a través de lo que escribe. Todavía ayer, y como anécdota personal, no voy a decir qué te dije, hablamos y bueno, hasta lágrimas subieron en esta conversación, que además fue por mensaje, ni siquiera fue hablado. ¿Por qué? Porque la admiro mucho y porque creo que vale la pena leer más allá de lo que es Noche Callada. Sin duda, este día es especial, por lo menos para mí, porque tengo la enorme dicha de ser parte de esta presentación, donde los sentimientos son compartidos y el cariño hacia la autora, pues es general. La amistad, como un gran tesoro, ha existido desde hace muchísimos años entre Claudia y una servidora. Ni siquiera recuerdo cuándo o cómo fue ese acercamiento, pero sin duda
ha sido el cariño entre nuestras familias y, por supuesto, ser afines a las artes y a estas expresiones artísticas que nos hacen tan sensibles. He de decir que me sorprendió mucho saber hace algún tiempo que mi querida amiga, además de dedicarse a las relaciones públicas, a la administración cultural, a ser emprendedora, madre, hija, esposa, en fin, dedicaba parte de su escaso tiempo a escribir. Pero inmediatamente entendí que eso y más era posible cuando las palabras giran alrededor de uno, van, vienen, se plasman, se borran y vuelven a colocarse para darle sentido a ese otro sentido que tienen nuestras vidas. Por eso, cuando entre sonrisas me dijo un día que quería que fuera parte de la presentación de Noche Callada, le dije sin dudar sí. Y sí, me siento afortunada de estar aquí, Claudia, querida, y hablar un poco de este libro que hoy presentamos con gusto. Desde el nombre me encantó, porque si de por sí las noches son un oasis de inspiración y largos pensamientos, también son de reflexión y respuestas a nuestro cotidiano vivir. Ahora bien, que sea noche callada implica, además de todo esto, los sentimientos que afloran y salen silenciosamente para vivirlos en la oscura quietud, haciendo catarsis para renacer al nuevo día. En Noche Callada, cada poema, de verdad, cada poema es un soliloquio íntimo de nuestra poeta. Es la exposición de su día a día, de sus más grandes angustias y sus tesoros, de ese ejercicio de resiliencia que le confirman su libertad en todos los sentidos y que le dicen que amar, lo que es amar, siempre es posible y que se vale aunque sea una mirada, una cita, un simple café humeante, la herencia viva de padre a hija o de madre a hijos, o cuando el amor se vive a plenitud en el acto sublime de este que estalla en una pirotecnia de color. Aquí vale la pena entonces el poema. Y ella dice en la cita: la cita fue un suspiro entre dos almas, un punto de encuentro en la inmensidad donde el tiempo se disuelve y el destino se atreve a escribir un ritmo, un café humeante, una mirada incierta. Las palabras danzan, tímidas, el reloj parece una puerta entreabierta y cada segundo es un nuevo aliento. El aire se carga de algo que se nombra, pero se esconde en los pliegues del ser. La esperanza incierta no se asombra cuando el corazón empieza a entender. La cita no necesita promesas claras. Basta con el instante, con el simple te vi. En el reflejo de pacientes esperas, el silencio se convierte en un sí. O cuando nos dice: los amantes ocultos entre sombras y pasos se encuentran en los rincones donde el sol no llega, en la penumbra, lejos de miradas y abrazos. Su amor se teje en susurros, en una trama ciega. No hay promesas, ni palabras que confirmen lo que sienten. Solo el roce furtivo, el beso furtivo, en los lugares donde el silencio miente. Se esconden tras la cortina del tiempo, bajo el manto de una luna esquiva. Los amantes ocultos no buscan promesas, solo el calor de lo prohibido. Bajo la piel de la noche su amor respira invisible a los ojos que juzgan. Es el amor clandestino, fugaz, profundo, el amor que se nutre de lo que no puede ser. En su secreto, como en un sueño mudo, los amantes imploran.
cuando se ven. O cuando le dedica a sus hijos esta maravilla. A mis hijos, luz que en mis manos brillan, pequeños sueños que en mi pecho danzan, con cada paso que en el mundo dejan, se escribe un amor que nunca se cansa. Son mi reflejo en los ojos del tiempo, son la esperanza que renace en mi ser con cada risa, con cada sentimiento. En su inocencia, el mundo puedo ver. A mis hijos, mi amor no tiene medida. Son mis raíces y alas al viento. Cada día en su risa veo la vida y en sus brazos encuentro el aliento. Les doy lo que soy, sin temores ni dudas. Les ofrezco el alma y mi amor eterno. En sus corazones se guardan las futuras victorias que crecerán como un cielo tierno. A mis hijos, mi más grande tesoro, les entrego mi ser, mi corazón, mi fe, porque en sus manos veo un futuro de oro y en sus ojos el reflejo de lo que seré. Claudia Osorio deja de ser ella para ser una manifestación escrita del amor. En la penumbra, tejiendo susurros, en los amantes que se ocultan entre sombras y pastos, pero también lo es en el desamor, de ese cómplice que es el mar cuando de guardar secretos se trata, de revalorarse como amante y aceptar lo que ya no es, o como diría ella, lo que fuimos. Y aquí comparto con ustedes otro más. Me va a decir Claudia que voy a echarme todo el libro, luego lo leen ustedes. Con los años uno aprende que el tiempo no se detiene, que las risas son fugaces y el dolor va y viene. Uno aprende que el sol, aunque oculto por la niebla, vuelve a brillar y la tormenta se aleja. Con los años uno entiende que las promesas se rompen, que no todo lo que se sueña siempre se llega a obtener, pero también aprende uno que la vida es un regalo y que al final del camino lo más valioso es el abrazo. Con los años uno sabe que lo único constante es el cambio y que el amor, aunque tarde, siempre llega en su propio tiempo. Aceptar que el amor se acaba, pues es parte también de toda esta vorágine que uno puede vivir a través de Noche Callada. Además de ello, ser agradecida y aún en la plenitud de sus 50, creer fielmente en el amor, en ese alguien que pueda prender fuego a su alma para que después del amor tenga una hermosa noche callada. Y termino con este poema agradeciendo infinitamente su atención. Como fuego recorriendo mi piel, así arden tus manos en la sombra, dibujando deseos callados que despiertan con cada caricia. Como un susurro en la noche, tu aliento se pierde en mi cuello y el tiempo se quiebra en el aire, sometido al vaivén de tu cuerpo. Como un roce lento y preciso, tus labios desatan tormentas y en la danza febril de los cuerpos se olvidan las dudas, como el placer que nace en la piel y se hunde en lo más profundo. Así somos, fuego y entrega, perdiéndonos en lo más puro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, buenas noches. Me toca completar la parte de los presentadores antes de escuchar a la autora.
La autora, una compañera de trabajo de muchos años, en ese cotidiano convivir de la oficina, de los cafés, de las tensiones, de organizar eventos, desde eventos pequeñitos hasta los eventos mayores, eh, y compartir de pronto lecturas, ver que estudió una maestría en cuestiones pedagógicas y luego un doctorado en cuestiones pedagógicas. Me llamó la atención que aun cuando que en el doctorado eligiera la parte de Carlos Pellicer, hacer su tesis sobre Carlos Pellicer, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Jamás ella a mí me dijo en todos los años que estaba escribiendo algún día versos, ¿no? No, para mí era la excelente colaboradora, compañera, que somos, casi familia en el sentido que pasamos más tiempo juntos en, en la oficina, en organizar tantas cosas, que con nuestras propias familias en ese sentido. Por eso, y además por mi propio perfil a lo que yo me dedico de manera natural, ya se dijo que yo primero estudié ingeniería industrial química, pero paulatinamente me fui inclinando por las cuestiones literarias y luego pues ya me fui como especializando en los análisis literarios, o sea, en descubrir por qué algo es arte, por qué algo es un poema, por qué, ¿no? Entonces, lo que yo voy a compartirles a ustedes, espero no abusar de su paciencia, es un poco eso, o sea, lo primero que yo hice cuando Claudia me presentó Poemas del Diván fue eh, el azoro, ¿no? O sea, así como de dónde salió ese libro, pues, o sea, además publicado efectivamente por una editorial peruana. Bien, entonces yo les voy a compartir este texto que he preparado, un poco confirmar lo que dijo Harold, ¿verdad? A quien saludamos, ese conocimiento técnico que ella tiene de la escritura. Eso es como un misterio en un sentido, pues. Y bueno, pues yo voy a compartirles este texto que he llamado La poesía de Claudia Osorio, entre el silencio, la palabra, el dolor y la estética. Tiene un epígrafe que dice, la poesía nace del dolor. Bien, agradezco pues que Claudia me haya invitado a estar aquí en este evento para compartir pues la presentación de su segundo libro. Por naturaleza yo soy metódico, ¿no? Tengo libros de ensayos donde analizo la obra de Ciprián Cabrera Jasso, de Pellicer, y siempre inicio de sus primeros libros. Me gusta ver cómo va evolucionando la trayectoria de un autor, ¿no? Entonces es un poco lo que hago aquí. Entonces, bueno, pues estamos en esta presentación del libro, ¿verdad? La conocíamos, ya dije, como la gran promotora, la gran organizadora, y bueno, pues ahora como la poeta, ¿verdad? Nuestra querida poeta tabasqueña. Hay una primera parte que he denominado el misterio de la dualidad creativa, que para mí eso era importante, ya lo verán por qué. Y la segunda parte, que es la que habla propiamente del segundo libro, estética de la herida o del duelo a la belleza. ¿Por qué denominar o de cuál es el misterio de esta dualidad creativa, como se le denomina, o el contraste que existe entre la obra y la personalidad de un creador? O sea, no nada más en la poesía, puede ser en cualquier escenario del arte. Inicio por qué. Por la sorpresa, para mí,
no de que Claudia Osorio esté escribiendo poesía, sino del tipo de poesía que ella escribe. ¿Cuál es esa poesía? La ilustro con dos poesías, con dos piezas de su primer libro, los poemas del diván de 2024, 26 poemas. El segundo poema, que se llama La Cita, entonces hay una cita en este primer libro, y el que nos compartió Claudia también, el segundo libro. Pero en este poema, yo desde que lo leí quedé impresionado. Se los comparto. El día de la cita se saludarán como dos viejos amigos, pero en la intimidad se tocarán las manos. Serán perversos bajo las sábanas. Luego se despedirán incautos hasta la próxima cita. Ese es el poema. 7 versos. El segundo poema, también de los poemas del diván, dice: ya no. Te podré querer siempre, pero no puedo seguir tus pasos. Ahora no habrá reproches, solo se abrirá la puerta y alguno de los dos saldrá por ella. El primer poema, ya dije, tiene 7 versos, un tríptico, o sea, 3 primeros versos, un verso solitario y cierra un tríptico. El segundo poema, ya no, 6 versos, un díptico, 2 versos, la primera estrofa y 4. El primer poema, cuando lo leí, me impresionó. O sea, a mí me recordó el cuento este de Hugo Monterroso, de que dice en apenas 5 o 6 palabras, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Ese es un mini cuento de Augusto Monterroso, del cual se han escrito tesis de doctorado en la UNAM, universidades norteamericanas. Suena así como no sé qué, decir que para mí este primero, el de la cita, equivale un poco, y ya voy a tratar de argumentar, a un poema de gran dimensión en ese sentido. Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que tan pocos versos puedan decir y significar tanto? Eso es lo sorprendente de la escritura poética de Claudia Osorio, dotada de una gran economía y síntesis expresiva, donde cada palabra contiene múltiples significados y las imágenes se condensan en una estructura mínima pero potente. La brevedad de los versos no implica simplicidad, sino una intensidad semántica que exige una lectura atenta y profunda, tal como lo revelan ambos poemas. A ver, permítame. Ya no, 3. Esta economía lingüística, particularmente en sus creaciones de los poemas del diván, permite que el poema cobre una dimensión simbólica, donde lo dicho y lo no dicho interactúan. Esta tendencia la encontramos en poetas como Juan Ramón Jiménez en su etapa más esencialista, o en el mismo José Gorostiza en su libro Canción para cantar en las barcas, o en el haiku japonés. Y para que no se diga que no
justifico lo de José Gorostiza. Este es el libro Canciones para cantar en las barcas, en donde vemos precisamente esa economía que maneja, ¿verdad? El poeta. Elegía se llama un poema. Y miren la economía versal. A veces me dan ganas de llorar, pero las suple el mar. Hay otro, Cantarcillo. Salen las barcas al amanecer, no se dejan amar, pero suelen no volver o solo regresan a descansar. Y les podría seguir argumentando, ¿verdad?, cómo José Gorostiza maneja esa característica de la economía verbal para contar tanto. Es una poesía más sugestiva que narrativa, basada en la elipsis y en la resonancia del lenguaje. Como digo, particularmente en este primer libro, Los poemas del diván, porque en el libro que presentamos esta noche, ya nos compartió precisamente Claudia, hay más elementos, dijéramos, narrativos. Pero ¿qué es la dualidad creativa por la que yo estoy abriendo esta presentación? O lo que se denomina el contraste que existe entre obra y personalidad en los creadores, y que tiene que ver con Claudia para mí como poeta. ¿Por qué considero importante para mí clarificar este concepto? O sea, yo veía el libro y veía a Claudia que entraba como una tromba y estaba el libro, ¿no? Entonces, algo no coincidía. Lo argumento. A lo largo de la historia, numerosos artistas y escritores han creado obras que sorprendentemente contrastan de manera radical con su personalidad pública, mientras que algunos artistas han cultivado una imagen serena y moderada. Su obra puede revelar una intensidad emocional, una exploración de lo oscuro o una profundidad filosófica que parece contradecir su carácter cotidiano. Este fenómeno revela una separación entre el yo social y el yo creativo, lo que da lugar a una dicotomía intrigante desde los enfoques literarios y psicológicos. Desde un punto de vista literario, la oposición entre la vida y la obra puede ser interpretada como una estrategia estética deliberada o como una manifestación de los impulsos subconscientes del creador. Por ejemplo, lo ilustro. Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, una obra que, como sabemos, se caracteriza por la creación de un mundo surrealista, o sea, el País de las Maravillas, por la presencia de criaturas fantásticas como el conejo blanco y el sombrero loco, los juegos de palabras y la subversión de la lógica y la realidad. Estos elementos crean un ambiente de asombro, irrealidad, locura, incluso de lo absurdo, pero que combinados lúdica y fantásticamente hacen de el libro Alicia en el País de las Maravillas, una obra maestra de la literatura infantil y una fuente de inspiración para artistas y creadores de todas las disciplinas. Pues bien, esta obra fue escrita por Lewis Carroll, un lógico matemático inglés, que además fue fotógrafo y diácono anglicano, que llevó siempre una vida metódica propia de un matemático y lógico. Pero su literatura desplegaba mundos oníricos, ilógicos y llenos de imaginación que contrastaban con su ocupación racional. En este caso, su obra parecía canalizar una exploración
que su personalidad pública no reflejaba directamente. Y así podría mencionar muchos otros grandes autores de la literatura o artistas del arte en general. Y en Tabasco, afortunadamente tierra de poetas, a los que se suma ya desde hace 2 años nuestra querida Claudia, he tenido el privilegio de gozar de la amistad de los más representativos escritores y escritoras de los últimos 45 años. Y entre ellos, para mí hay un ejemplo muy puntual de esta dualidad creativa entre el yo social y el yo creativo. Ciprián Cabrera Jasso, nuestro querido Panito. ¿Quién no lo recuerda? Él públicamente era un ser maravillosamente alegre, festivo, risueño, vivaracho, jovial, divertido e incluso jocoso. A mí me tocó compartir con él y nuestro gran amigo Lácides, y Lácides de pronto, que también era lúdico, de pronto le decía, ya ponte serio, Panito, ¿no? Sí, el yo público. Así era su yo público, el que todos disfrutamos, el que todos abrazamos, porque él, Panito, precisamente abrazaba y sonreía. Pero su yo creativo era radicalmente antipódico, o sea, sentido opuesto, explorando en cada verso, en cada poema, en cada cuento, en cada novela, un mundo de sombras, lo más sombrío del ser humano. Desde su primer libro, Trilogía de Sombras, de 1985, y la mayor parte de sus casi 25 libros de poesía que escribió, la preeminencia fue el dolor existencial. Yo tuve el privilegio de quizás, como nos trabajábamos juntos desde el 83, yo llegaba temprano a la oficina, a la de SIC, ahí en el velódromo de la Ciudad Deportiva, a las 8 yo ya estaba preparando un cafecito y Panito llegaba a escribir en esas máquinas eléctricas, máquinas mecánicas, pero él ya estaba escribiendo desde las 4 de la mañana en su casa y llegaba a seguir escribiendo, se paraba como a las 9:30, y ese es uno de los privilegios de mi vida. Me decía, ahí léelo, ¿no? Así vi cómo fueron saliendo sus libros. Ya cuando dejamos de estar juntos, como en el 86, 87, me siguió dando ese privilegio de seguir revisando casi siempre las primeras versiones de su libro. Entonces, para mí, ese era lo inexplicable, que me pasaba las páginas llenas de un dolor, de un sombrío, de una, ¿no? Y él era pura festividad. Y bueno, lo quiero ilustrar con un poema para que no quede, tiendo mucho a eso, ¿no? Dice, la tristeza, lo leo, a veces me pregunto si la tristeza es blanca como gaviota o roja como mancha de sangre sobre sus plumas. Y me convenzo para mi propia tristeza que es como gris sin ser gris, como vacío sin ser vacío, como esa bruma que cae en la calle sin haber bruma en la calle, como esta sombra que pasa por el sueño siendo sombra y sueño, como los ojos que tratan de ver y ya están muertos. Salvo los últimos 5, 6, 7 libros, Panito, que ya alcanzó la luz, la mayor parte de su obra está precisamente llena de esta sensibilidad a la parte más oscura, ¿no? De la realidad, del mundo. Hasta aquí el análisis sobre Ciprián Cabrera Jasso como un ejemplo de esta dicotomía entre un yo público y un yo creativo.
Pero ¿qué tiene que ver esto con la poesía de Claudia Osorio? Con sus libros. Bueno, lo que yo descubro es que precisamente la poesía de Claudia Osorio es otro ejemplo notable de dualidad poética en la literatura en Tabasco. Descubrir el contraste entre la personalidad de ciertos artistas y la naturaleza de su obra revela la complejidad del proceso creativo, ya sea como un espacio de liberación emocional, una exploración de lo desconocido o una confrontación con sus propias contradicciones internas. La obra permite a los creadores expresar facetas que su vida pública no manifiesta. Este fenómeno demuestra que el arte no es una simple extensión del comportamiento social, sino un reflejo profundo de la interioridad y la sensibilidad del creador. Nada más ni nada menos. Para quienes conocemos y trabajamos desde hace años con Claudia, ¿cómo es su yo público o social? O sea, quienes estamos con ella. Definitivamente, Claudia Osorio se proyecta como una personalidad intensa, marcada por una expresividad corporal y verbal desbordante que revela una voluntad firme de comunicar desde la emoción y la razón. O sea, no es fácil cuando uno está negociando con ella. Su hiperactividad, combinada con ademanes enérgicos y una dicción enfática, todo lo estoy diciendo muy elegante. De hecho, en la cotidianidad parecería, incluso para quien no la conoce, casi como refunfuñona, pero en realidad delata una mente en constante ebullición, orientada a la afirmación, a la consecución de objetivos. Lo que decía Harold, ¿no? Siempre está pensando, no, nada más de mañana, pasado mañana, ¿no? Por eso es una excelente administradora en ese sentido. En este vitalismo expresivo, para decirlo en términos filosóficos, hay una afirmación del cuerpo gestual como instrumento de verdad, donde la palabra es acción y el gesto pensamiento vivo. Claudia es como un torrente. A mí me recordaría, por evocar a otro poeta tabasqueño, a la personalidad de Teodosio García Ruiz. También tuve el privilegio de tratar mucho, quien también tenía una gran expresividad verbal y gestual, pero en su caso sí lo expresaba en su poesía. Los primeros 4 o 5 libros, sus poemas eran de versículos largos o torrenciales, como su habla, poemas de 5, 6, 7 y hasta 10 páginas. Así eran los poemas de Ted. O sea, largos, largos, porque así era él. Así era él. Habla y habla y habla y habla y habla y no paraba de hablar y así escribía. Había una identificación entre su yo social y su yo creativo. Por eso cuando Claudia me dijo que le iban a publicar su primer libro en Perú, no dudé pues de que pudiera, de que ya yo nunca vi que escribiera un poema, sabía que se interesaba en las lecturas, etcétera. Realmente yo esperaba una poesía como su personalidad pública y su expresividad lingüística. Una poesía a torrentes de versos y poemas desbordados, largos, un poco a lo Teodosio García Ruiz, con poemas de grandes versículos. Pero, oh sorpresa, nos entregó su primer libro, Los Poemas del Diván, con una escritura ceñida, minimalista, de gran intensidad semántica, economía y síntesis expresiva, lo cual, como ya también señaló Harold, denota
un gran mérito. A esa expresividad se llega casi siempre después de haber escrito 4 o 5 libros. A veces los poetas se arrepienten de su primer libro y hasta del segundo, y van alcanzando la madurez escritural poco a poco. En el caso de Claudia Osorio, no hay nada de qué arrepentirse. Su primer libro ya es un gran libro literariamente, ya lo dijo Harold y lo dijo Ceci. Y yo ilustro precisamente, trato de argumentar, ¿verdad? Con el poema que ya leí, la cita del primer libro. Vuelvo a leer el poema. El día de la cita se saludarán como 2 viejos amigos, pero en la intimidad se tocarán las manos. Serán perversos bajo las sábanas. Luego se despedirán incautos hasta la próxima cita. Lingüísticamente, el poema destaca por su sencillez sintáctica, 7 versos, pero también por su precisión y carga connotativa, o sea, lo que significa. Como ya dijimos, el poema presenta así una estructura breve y contenida, compuesta por 7 versos organizadas en 2 momentos: el encuentro íntimo y la despedida. O sea, es toda una historia de amor contada en 7 versos. Esta economía expresiva, cargada de tensión emocional, es una herramienta literaria poderosa. El poema narra una escena amorosa clandestina que se mueve entre lo socialmente velado y lo íntimamente revelado. Una dualidad fundamental: la discreción pública frente a la complicidad privada. El poema se abre así a la pasión y la transgresión. El uso de la palabra aquí, perversos, funciona como una ruptura moral y emocional, enfatizando la intensidad del deseo y la ruptura con las normas sociales. La metáfora de las sábanas simboliza el refugio donde se suspende el orden moral y se permite la entrega. Podemos decir que filosóficamente el poema explora la tensión entre la apariencia y la verdad, entre lo público y lo privado. Remite al pensamiento existencialista. El sujeto se desdobla en su ser en sí y su ser para otro. La cita no es solo un acto erótico, sino un encuentro donde los protagonistas suspenden sus identidades sociales y se sumergen en una experiencia auténtica, aunque efímera. La perversión no debe entenderse moralmente, sino como la transgresión del orden social y de la rutina. En esa intimidad, el cuerpo y el deseo se vuelven formas de verdad, de presencia plena, aunque el regreso a la cotidianidad sea inevitable. De este modo, la cita es un poema breve pero intenso, que utiliza un lenguaje sencillo, eso es lo increíble pues de este poema, para abordar complejidades emocionales y existenciales. A través del contraste entre lo público y lo íntimo, lo superficial y lo esencial, plantea preguntas sobre la autenticidad, el deseo y la fugacidad del encuentro humano. Su estructura minimalista y su tono sobrio lo acercan a lo hacen totalmente una estética moderna, donde el poema no solo dice, sino que sugiere y deja resonando una verdad silenciosa. Esa es la belleza de ese poema, ¿no? Y así,
en la mayoría de los poemas que están. Finalmente, toco de manera muy breve el segundo libro, Noche Callada, compuesto de 43 poemas que yo bien denomino estética de la herida o del duelo a la belleza. Aquí, Claudio Osorio, y es lo que también mencionó el maestro Alba, da un paso significativo en su trayectoria literaria, pues esta obra representa una evolución, no solo estética, sino también existencial, como él lo fue explicando, con un viraje temático que desciende a zonas más íntimas y dolorosas, los conflictos familiares. Si en su primer libro, Los poemas del diván, la poesía surgía como un ejercicio de descubrimiento personal, una afirmación del yo, una rebelión contra las estructuras impuestas y una ruta hacia la independencia emocional, en Noche Callada encontramos una voz más matizada que se atreve a hablar desde la herida, pero sin victimismo, con una serenidad que nombra lo indecible y lo transforma en lenguaje poético. El tránsito entre ambos libros puede leerse como una búsqueda de sentido que pasa por la palabra escrita, entendida como forma de catarsis, pero también como herramienta de reorientación vital. En los poemas del diván, la autora se reconocía a sí misma como mujer, como ser pensante, como cuerpo vivo y libre. Era un acto de emancipación mediante la escritura. Su estilo directo, sus versos breves y su tono desafiante hacían de ese primer libro un manifiesto íntimo, un diario de rebelión en el que se fundían lo psicológico y lo poético. Noche Callada, en contraste, conserva esa fuerza expresiva, pero la contiene un lenguaje más sutil, más introspectivo, casi en clave. La poeta escribe desde el silencio que deja el conflicto, desde los restos del naufragio emocional que representa la ruptura con ciertos vínculos familiares. No se trata de un libro amargo, al contrario, en su contención hay un acto de madurez. Claudia Osorio comprende que escribir sobre el dolor no es ceder ante él, sino conjurarlo, volverlo imagen, metáfora, ritmo, respiración. El libro encarna una reflexión sobre la identidad y la otredad. ¿Quiénes somos cuando nos separamos de las raíces familiares? ¿Hasta qué punto nuestras heridas nos definen? La poesía de Claudia no da respuestas definitivas, pero sí plantea preguntas necesarias desde una voz que ha encontrado en el poema no solo un refugio, sino un espacio de reconfiguración subjetiva. En suma, Noche Callada es un libro valiente, de madurez emocional y poética, que confirma a Claudia Osorio como una autora, lo dijo Harold, comprometida con su verdad interior, con su libertad de expresión y con la dignidad del lenguaje como instrumento de sanación. Gracias, Claudia, por tu poesía. Híjoles. Ya no voy a decir nada. Muchísimas gracias a todos. Pues me quedé sin palabras, me quedé callada. Raro en mí, pero bueno, no tengo palabras para agradecer las presentaciones de cada uno de mis amigos, Claudia, Harold, allá en Lima, ingeniero, que usted sabe que lo quiero mucho, a mi jefe,
todo el mundo sabe que es mi jefe. Y pues realmente sí, efectivamente, platicando con él en todas esas mañanas de café, de componer el mundo, de desbaratarlo, de ir y venir, de enojarnos, de todo un poco, pues él siempre, siempre, siempre me ha inculcado el amor por la cultura. Creo que de los trabajos que he tenido, amo verdaderamente la cultura. Amo dar clases porque sí, pero la cultura es mi pasión. Y trabajar aquí, pues es lo que me ha dado pie a todo esto. Conocer poetas, conocer escritores, y que bueno, aprender de todos ellos, la oportunidad de aprender de todas estas personas es maravillosa. Eso, ningún sueldo te va a dar el beneficio de todo lo que tú aprendes con las personas con las que tratas. Bueno, antes que nada, ya había yo escrito algo, pero ya me lo brinqué. Es para mí un gran honor contar con la presencia de todos ustedes. Y Yedi, tú que eres la representante del licenciado Guillermo, por favor, dale las gracias por la anfitrionía, por permitirme en mi casa, porque realmente es mi casa. Ya Alejandrino lo ha dicho también, que me haya permitido presentar mi libro. El segundo, mi libro por Editorial Suma, que es la editorial que, pues, Harold es mi editor principal y a quien le agradezco muchísimo la amistad y el haber creído en mí, porque realmente él fue el que me animó a hacer todo esto y me dijo, ¿por qué no lo intentamos? Vamos, envíame tus poemas y vamos a ver qué hacemos. Y la verdad que sí, digo, han salido varios y como diría aquí Claudia, al segundo le eché más coco, efectivamente, al segundo le eché más coco, el primero iba con miedo, el segundo ya fue con más coco. Gracias, Harold, de verdad, por tus palabras, por todas tus enseñanzas, te lo agradezco muchísimo y pues sabes que te quiero mucho y que pronto vamos a hacer nuestra primavera poética, ya verás. Claudia, bueno, yo para mí siempre he amado cómo declamas, lo sabes, y era un sueño oírte declamar. Alguien por ahí, no voy a decir su nombre, pero está aquí presente, me dijo, oye, si va Claudia Cecilia va a estar bueno el evento. Entonces, gracias por hacer bueno el evento, Claudia, de verdad, te lo agradezco enormemente. Declamaste de una manera, de verdad, te juro que nunca esperé escuchar mis poemas así. Y el ingeniero, bueno, pues ya, lo que siempre le he dicho, que esté en mi corazón, a mis padres, mis hijos, que son mi razón de vida, a los tres, porque aunque mi Jorge no está presente, sé que está conectado por Facebook. Gracias a mis queridos compañeros que lo están haciendo, lo están pasando por Facebook, él tuvo la oportunidad de estar también presente, a mis nueras, que bueno, que ya son parte de mi vida cotidiana, ya pues ya qué hacemos, ¿verdad? Ya son parte de mi día a día, a toda mi familia, mis amigos, compañeros de trabajo, todos que hemos hecho una gran familia, somos una gran comunidad. Yo siempre he dicho que la universidad es una comunidad donde todos tenemos el privilegio de hacer amistades muy buenas. Para mí, Noche Callada ha significado dar forma y voz a emociones, pensamientos y experiencias que han sido un proceso profundo de introspección, análisis, pero también mucha imaginación. Con la poesía podemos revelar lo más íntimo, dolores, alegrías, recuerdos. También se pueden crear historias con mucha libertad y belleza. Buscamos no solo comunicar, sino también conmover, jugar con las palabras, los ritmos y las imágenes que cuando logramos conjuntarlos, creamos experiencia que nunca imaginamos. Para mí este título sugiere un recogimiento, soledad, y esto da lugar a una catarsis. Bueno, y entre
todas las personas que quiero agradecer. Juan Luis, agradezco mucho tu presencia también. Muchas gracias por acompañarme. Quiero contarles que mi libro no es un libro de amor, es un libro que le escribe al amor. Y también tiene roces de erotismo, ¿por qué no? Quien me conoce saben que soy muy mal pensada también. No pretendo enseñar ni consolar, tampoco responder, solo pretendo ofrecer compañía que es un espejo oscuro donde tal vez otros puedan ver su propia silueta, su propia historia. Si alguno de estos versos toca un rincón del alma de alguno de ustedes, entonces el silencio de mis noches habrá valido la pena. Porque a veces en medio del ruido del mundo, lo más valioso ocurre en las noches calladas. Quiero agradecerles de corazón a cada una de las personas que me han acompañado en un momento tan especial. Su presencia, sus palabras, sus gestos y su energía, sobre todo, hicieron que esta presentación fuera mucho más que un evento. Fue una celebración del camino recorrido y del poder que tiene la palabra cuando nace del alma. Noche Callada no existiría sin todo lo que he vivido y sin quienes han sido parte de mi historia. Gracias por estar, gracias por leerme y gracias por sentir conmigo estas noches calladas. A quienes han conocido el silencio de la noche y han aprendido a escucharse en él, este libro va para ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, comunidad universitaria, con esta presentación de esta obra literaria se cierra de manera magistral este encuentro de literatura y traducción José Carlos Becerra, Habla la Palabra, en su edición 2025. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestra autora. Muchas felicidades. Amable asistencia, señoras y señores, en estos momentos les invitaremos a todos los presentes ponerse de pie y mantenerse en sus lugares mientras despedimos esta transmisión en vivo y en directo a través del Facebook Live UJAT. Es ahora el momento en el cual llevaremos a cabo la toma de las fotografías que, recuerden, esta presentación